Mateo capítulo 18 y versículo 20. Leamos allí, dice así la palabra de Dios: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, estoy en medio de ellos. Una vez más, Mateo 18, 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Leamos también en Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1 y versículo 1. Filipenses capítulo 1 y versículo 1. Dice así la palabra de Dios: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. También leamos en Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20 y versículo 28. Hechos capítulo 20 y versículo 28. Bueno, vamos al 25. Vamos desde el 24 para conexión. Hechos 20, 24 dice así la palabra de Dios: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y he aquí, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os declaro en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su propia sangre. Y versículo 29 también: porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Así que hemos leído, ¿verdad?, lo que debe tener una iglesia local, una asamblea cristiana, lo que debe tener una asamblea local, ¿verdad? Hemos leído que esa asamblea local, esa iglesia local, debe estar limitada a miembros cristianos. Ahí leímos en Filipenses capítulo 1 y versículo 1, dice el texto: Pablo y Timoteo, ¿verdad?, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Fíjense, los santos en Cristo Jesús. Entonces leímos que una distinción de una iglesia local es que es limitada a miembros cristianos, a los santos en Cristo Jesús. Otra cosa que hemos estudiado es que es congregada en el nombre del Señor, donde dos o tres, ahí leímos en Mateo capítulo 18, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, he aquí, estoy en medio de ellos. Entonces se reúne en el nombre del Señor Jesucristo. Está también la promesa de su presencia, ¿verdad? Estoy en medio de ellos. Y también una sujeción al señorío de Cristo. Cristo es Señor. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este a quien matasteis, Dios lo ha puesto por Señor y Cristo, el ungido de Dios. Entonces, esas son cuatro cosas que hemos estudiado hasta ahora, ¿verdad? Limitada a miembros cristianos, los que son discípulos, los que son santos, los que son salvados, los que siguen el camino, también congregados en el nombre del Señor Jesucristo, no a nombres denominacionales o a concilios, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos, y por consecuencia, tenemos la promesa de su presencia en medio de ella. Y también, como nos reunimos en el nombre de Él, Él es Señor y cabeza de la iglesia. Así también, un quinto estudio que vamos a hacer es acerca de que esa iglesia local debe ser guiada por ancianos. Ahora vamos a ver esa palabra anciano. Nosotros
sabemos que anciano no se refiere solamente a la edad, mas se refiere primordialmente a la madurez espiritual, ¿verdad? Porque puede haber una persona anciana de edad que conoció al Señor hace un año atrás. Entonces, obviamente, esa persona no es un anciano espiritualmente hablando, más es un anciano en edad. Hay una diferencia, ¿verdad? Uh, y esa diferencia la hace la Biblia. Ahí en Filipenses, en Mateo capítulo 18, nosotros leímos acerca del centro de reunión, que es nuestro Señor Jesucristo, y la promesa de su presencia, ¿verdad? Y también en Filipenses capítulo 1 nosotros hemos leído en términos muy generales y en términos muy simples, ¿verdad? Muy sintéticos, es decir, muy resumidos, lo que constituye una iglesia local, ¿verdad? Y aquí Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, están escribiéndole esta carta, o Pablo está escribiéndola, y también él incluye a Timoteo como alguien que lo está acompañando, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros ahí? Nosotros aprendemos que la iglesia está compuesta por santos y una iglesia local está en una localidad. En el caso nuestro estamos aquí en Guayama, ¿verdad? En este lugar específico. Y también hay iglesias que están en Caguas, y hay iglesias que están en Madrid, y hay iglesias que están en Salamanca, y en muchos lugares del mundo, ¿verdad? Pero esta iglesia a la que yo le escribe está en Filipos. ¿Y qué más dice aquí? Con los obispos y diáconos. Y fíjese que los obispos y diáconos son mencionados en segundo y tercer lugar, no por encima de la iglesia, ¿verdad? Entonces, vemos que ¿qué constituye una iglesia local? La iglesia local está constituida por todos aquellos que han creído en Cristo, son santos apartados, separados a Dios con ese propósito de ser lumbrera. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis se nos menciona a las iglesias en Apocalipsis, esas iglesias representativas ahí, se les menciona como lámparas en medio de las tinieblas, como candelabros. Entonces, amados hermanos, cada iglesia local es una luz. También somos sal en la tierra. Hay muchas metáforas que se usan para describir a la iglesia. También dice que es baluarte de la verdad. La iglesia, nos dice Timoteo, nos dice que la iglesia es un cuerpo, nos dice que es un edificio. Hay muchas cosas que nos dicen, pero dentro de esa iglesia están los santos, y esa iglesia es guiada por ancianos y servida por diáconos, ¿verdad? Y fíjese que Pablo y Timoteo nos dicen, nosotros somos apóstoles de Jesucristo, aunque ellos podrían decirlo. En el caso de Pablo, en el caso de Timoteo, él era un misionero también, acompañando a Pablo y siendo una ayuda para él. Ambos de ellos se apelan a sí mismos como siervos. Y ese es el énfasis que Pablo quiere dar aquí. La iglesia está compuesta por gente que sirve, por gente que ministra, por gente que está dispuesta a servirse unos a otros. Entonces, y los obispos y los diáconos están entre esos siervos. Muchas veces he tenido la oportunidad, por la gracia de Dios, de ir a grandes conferencias de iglesias locales en distintos países. Y hay algunos países que tienen la costumbre, una tradición, de después de la conferencia, todos aquellos hermanos que ministraron la palabra desde el púlpito, le toman una foto, pero muchas veces dicen, los siervos del Señor, vengan y tómense la foto. Y yo le dije a un hermano, si usted dice eso, las 3.000 personas que estamos aquí, deberíamos estar todas en esa fotografía, porque todos son siervos del Señor. Que hay diferentes dones, que hay diferentes ministerios que Dios le ha dado a su cuerpo, según la soberana gracia del Espíritu Santo. Eso es otra cosa, ¿verdad? No todos son predicadores, no todos son hombres, no todos son mujeres, no todos son padres y madres. Todos somos diferentes. No todo el cuerpo es ojo, no todo el cuerpo es oreja, no todo el cuerpo es hígado, no todo el cuerpo es mano. Dios ha repartido a cada cual dones según en su soberana gracia Él ha dispuesto. Así que todo lo que tenemos en Cristo lo tenemos por la gracia de Dios. Entonces no podemos nosotros
No podemos nosotros vanagloriarnos de nada de eso, ¿verdad? Y fíjese que el énfasis no son los títulos, el énfasis es en el servicio. Entonces, amados hermanos, vamos a examinar un poquito esta palabra, ¿verdad? Vamos, ahí leímos en Hechos capítulo 20, quien os ha puesto, ¿verdad? Dice, vamos a Hechos capítulo 20 y al versículo 28. Dice así, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Fíjese esa palabra, obispos. Esa palabra también se menciona ahí en Filipenses, con los obispos y diáconos. Hoy no voy a hablar mucho de los diáconos, porque hay que empezar con los ancianos y después vienen los diáconos en los textos que vamos a leer. Entonces el domingo que viene, con la ayuda del Señor, hablaremos un poquito acerca, también hablaremos sobre lo que es el diácono, que simplemente significa ministro, es decir, uno que sirve. Y vamos a ver varios aspectos de lo que puede ser un diácono en la iglesia neotestamentaria. Ahora, dice ahí que Dios os ha puesto por obispos en el rebaño, ¿verdad? Entonces la iglesia se describe como un rebaño, es decir, como un hato de ovejas. Y dice aquí que ha puesto que han sido puestos por el Espíritu Santo. Fíjese que no hay un concilio, no hay una universidad teológica, no hay un papa, un arzobispo. Y cuando nosotros hablamos de ancianos, obispos, sobreveedores, que es todo lo mismo, pastores, es lo mismo, fíjense las palabras que no se mencionan en estos textos. Ahí dice, si alguno desea, Dios os ha puesto por obispos de muchas iglesias, porque en la religión tradicional y aún en algunos círculos fuera de la iglesia romana, hay personas que dicen que el obispo es uno que está sobre muchas iglesias. En ningún lugar se ve eso. Aquí en Filipos vimos que esa iglesia tenía, además de los santos, todos son santos, tenía a los obispos en plural, no solo uno, y a los diáconos en plural. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Ahí no habla de obispos, de arzobispos, no habla de papas, no habla de cardenales, mucho menos, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde saca la tradición? No habla de apóstoles en la iglesia local. Los apóstoles tuvieron un ministerio limitado. Fueron aquellos que fueron testigos de la resurrección de Cristo y fueron encomendados a ese apostolado y son apóstoles nombrados por Dios y tenían una autoridad especial. ¿Por qué? Porque la iglesia es basada sobre la doctrina y el fundamento de los apóstoles. Cristo es la piedra principal del ángulo, pero el fundamento de la iglesia es la doctrina de los apóstoles, la cual fue enseñada por Cristo mismo a ellos. Entonces, amados hermanos, es bajo el fundamento de la enseñanza y la doctrina de los apóstoles, porque una de las características de la iglesia local, de la iglesia allí en Jerusalén, era que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no en la doctrina de la iglesia romana, no en la doctrina de ningún concilio, ninguna denominación. Y no es que, y uno al tratar, cualquier iglesia local, al tratar de seguir la doctrina de los apóstoles, tengamos cuidado, ¿verdad? No es que tengamos toda la sabiduría, pero con la ayuda del Señor y delante de Él queremos nosotros seguir lo que la iglesia primitiva hacía. Entonces, amados hermanos, vamos a leer otro texto. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3. Este es un texto muy importante en cuanto a lo que es el obispado. Primera de Timoteo capítulo 3. Antes de ir ahí, y que mantengan su dedo en Hechos capítulo 20 también, porque quiero hablar un poquito de los términos antes de leer ese texto. Muy importante saber, amados hermanos, fíjense, en Hechos se le llama obispos, pero también se le llama ancianos. Vamos a ver aquí un momentito.
Ok, versículo 17, en Hechos 20, 17 dice, y enviando un mensaje desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Fíjense, no los ancianos de un presbiterio, donde hay muchos ancianos y hay unos principales que otros no. A todos los ancianos de la iglesia de Éfeso. Fíjense que en el versículo 17 dice ancianos. En el versículo 28, que ya lo hemos leído, dice obispos. ¿Cuál es la diferencia? Anciano habla de la persona, de su madurez, de sus cualidades. Obispo habla de su trabajo. ¿Qué significa la palabra obispo? Viene del griego episcopos, que significa uno que vigila, uno que vela. ¿Qué significa anciano? Uno que tiene madurez espiritual, uno que tiene conocimiento y habla de la persona. Obispo habla, de nuevo, obispo es una transliteración. ¿Qué significa transliteración? Transliteración significa cuando una palabra del idioma original se queda casi igual en el idioma receptor. Es decir, el idioma original es el griego, en el caso del Nuevo Testamento. El idioma receptor es el castellano, el idioma que nosotros hablamos, el español, ¿verdad? Entonces, es una transliteración. Si usted mira la palabra en griego, episcopo, se parece mucho a la palabra obispo. Se queda casi igual, ¿verdad? Lo mismo con diácono, viene de la palabra griega diáconos. Y esa palabra significa uno que sirve, los que sirven. Entonces, amados hermanos, por tradición se han mantenido esas palabras así, pero en realidad, si se fuera a traducir literalmente al español, significa un sobrevedor o uno que guía, un guiador también. Eso es lo que significa pastor, significa guiador. La Reina Valera SBT, la cual estoy usando yo ahorita, esta Reina Valera que ha salido, dice, acordaos de vuestros guías en Hebreos capítulo 13, ¿verdad? La versión del 60 dice, acordaos de vuestros pastores, pero pastores significa guías, viene de la palabra griega pastor también, y esa palabra significa guía. Entonces vamos a ver aquí, y quería hablar un poquito de los términos para que no hubiese confusión. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Anciano, eh, obispo, pastor es lo mismo. Ahora, amados hermanos, eso lo vimos también, esa cualidad de pastor, de guía, está también ahí en Hechos capítulo 28, ¿verdad? Pues él dice, os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios. ¿Qué hace un pastor? Apacienta, alimenta, ¿verdad? Y eso es lo que vemos aquí. Entonces los obispos son pastores, los obispos también son ancianos, y los ancianos son obispos y pastores, y los pastores son obispos y ancianos, y los obispos son ancianos y pastores, es lo mismo. En la tradición cristiana de hoy se le ha querido dar por ahí hablamos de obispos, pero cuando ellos hablan de obispos no están hablando de un anciano o un pastor, están hablando de uno que rige sobre otros, y no solo la iglesia romana, hay iglesias en las tradiciones común aquí en Puerto Rico que también usan obispos, y ahora hasta salmistas, este es un salmista. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, los salmos ya fueron escritos. Son 150, no hay más, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, nosotros, especialmente en nuestra cultura latinoamericana, nos encantan los títulos. Aquí, si alguien es abogado, licenciado, en Estados Unidos a nadie le dicen licenciado, a nadie, ¿verdad? Pero en nuestra cultura hispana le encantan los títulos, ¿verdad? En la cultura anglosajona, a los únicos que le llaman por su título a los doctores en medicina. Y es por una razón práctica. Es porque si hay una emergencia, se sabe que fulano es doctor, ¿verdad? Y puede atenderlo. Pero en nuestra cultura latina, ingeniero, el alcalde de Cabo, me acuerdo hace muchos años atrás, cuando yo me criaba, ingeniero fulano de tal. Este es monseñor fulano de tal. Y este es el Papa. A nosotros en nuestra cultura nos encanta, y este es licenciado fulano de tal. Y yo entiendo que en ciertos círculos, claro, si yo estoy en la universidad, a mi profesor yo le llamo doctor porque estoy en ese círculo. Pero fuera de ese círculo, no hay necesidad de esos títulos. Entonces, amados hermanos,
El Señor Jesucristo dijo, no llaméis a nadie Padre en la tierra, sino porque hay solo Padre en los cielos, y todos vosotros sois hermanos. Ese es el mejor título que hay, hermano. Otro título es siervo. Otro título es el que está en el camino, cristiano. ¿Verdad, amados hermanos? Entonces esos son los títulos en los que deberíamos enfocarnos a la hora de nosotros que seguir el servicio al Señor. Entonces vamos a ver, vamos a leer ahora sí en 1 Timoteo capítulo 3. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Un texto muy importante en cuanto a esta obra. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice así. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, no sea que caiga en afrenta y en lazo del diablo. Hasta aquí vamos a leer ahora. El domingo que viene, con la ayuda del Señor, seguiremos del versículo 8 en adelante, que habla de los diáconos. Vamos a hablar en Tito, vamos ahora a Tito, capítulo 1. La epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1. Y vamos al versículo 1, vamos a leer parte de ese capítulo para tener el contexto. Dice así la palabra de Dios. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la verdad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió antes de los tiempos de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue encomendada por mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras las cosas que faltan y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni sean contumaces, pero porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, templado, retenedor de la palabra fiel que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, amados hermanos, ahí vemos los dos principales textos bíblicos acerca del servicio del obispo. Fíjense, vamos a ir de nuevo a 1 Timoteo capítulo 3 y se nos presentan las cualidades personales, ¿verdad? Se nos presentan también las cualidades sociales, se nos presentan también las cualidades espirituales y se nos presenta también su disposición. Entonces vamos a ver las cualidades, ¿verdad? Las cualidades de un obispo, pastor o anciano, ¿verdad? Eh, Hacemos aquí un paréntesis muy importante. La palabra pastor se usa mucho en nuestra cultura y no es una palabra mala. Yo prefiero la palabra anciano. ¿Por qué? Porque con la palabra pastor hay mucha confusión. ¿Por qué? Porque la gente se cree que un pastor es una persona que es el dueño y señor de una iglesia. Y eso no es lo que enseña la palabra de Dios, ¿verdad?
La palabra del Señor enseña que un pastor es un guiador, es uno que ministra la palabra, y es un hombre conforme a todas estas cualidades que hemos visto aquí. Muchas iglesias tienen al pastor casi como un superhombre, ¿verdad? Él es el que hace todo, por eso le pagamos. Para que visite, para que predique, para que haga todo. No. ¿Qué dice Filipenses capítulo 1? A los siervos, a los santos que están en Filipos, todos sus siervos. Todos tienen que preocuparse por estudiar la palabra del Señor. Todos tienen que preocuparse por servir cada cual donde Dios lo haya puesto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Fíjense que también, como dice Hechos capítulo 20, es el Espíritu Santo el que ha puesto eso en ellos. No es el diploma de un seminario, porque yo me acuerdo una vez leyendo la biografía de Billy Graham, que fue un predicador famoso, ¿verdad? Bien saben ustedes. Él dice que uno de los hombres que más lo tocó en su corazón, en su vida, una de las predicaciones que más tocó su corazón fue una de Harry Ironside, o Henry Ironside, le decían Harry, porque en inglés a los Enriques les dicen Harry. Entonces, él dice, esa fue la predicación que me impactó en mi vida y me estimuló el servicio en el Señor. Y Harry Irons, y él pone una cláusula un poco, aunque no creo que haya sido ordenado jamás. Porque Harry Ironside tenía 8º grado. Pero Billy Graham dijo, yo nunca había escuchado a un predicador que él. ¿Por qué? Porque él no, sin embargo, él dice, no creo que haya sido ordenado. ¿Sabe que Harry Ironside no necesitaba ser ordenado por los hombres? Había sido ordenado por el Señor. Por el Señor. Entonces, y eso es lo que dice ahí, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo es el que hace esa obra. Ahora vamos al versículo 1 de 1 Timoteo 3. Yo, de nuevo, no digo que estudiar sea malo, ¿ok? Pero el tener un diploma no necesariamente hace a uno obispo o ministro. Él tampoco, y no tenerlo tampoco lo impide. Tenerlo tampoco impide si el Señor lo ha llamado. Eso es lo que estoy tratando de decir. El Señor Jesucristo llamó a Pedro y a Juan, que eran hombres del vulgo, nos dice la palabra de Dios, y sin letras, y fueron apóstoles. Pero también llamó a Pablo, que era doctor en la ley. Entonces, amados hermanos, Dios llama, en otras palabras, Dios llama a quien Él quiere, desde el pescador más humilde hasta el doctor en la ley, el más estudiado. ¿Por qué? Porque hay gente con sopas de letras detrás de su nombre. Cuando digo sopas de letras son los títulos. Y no creen en la palabra. Y su sabiduría es de este mundo, no es de la palabra. Y yo he conocido un hombre que fue pescador en Labrador, allá en Canadá. Y el Señor sí lo ha llamado. Y así es de bendición para miles. ¿Verdad? Entonces, y también conozco gente con sopa de letras que también lo han sido bendición para miles. Entonces, en otras palabras, Dios llama, Él capacita a quien Él quiere. Y algunos los capacita en la universidad y algunos los capacita en la iglesia local y algunos los capacita de rodillas en su casa con su Biblia. Entonces, eso es lo que la Biblia nos enseña. Tristemente, en nuestra sociedad, no, pero ¿dónde está su diploma? ¿Dónde están los diplomas aquí? Que ayudan, no estoy diciendo que no ayudan, yo conozco gente, de nuevo, amados hermanos, el doctor Strong, Leonard Strong, que creó esa concordancia tan importante. Si no hubiese sido por los estudios que tuvo en los idiomas, no tuviésemos esa ayuda. Aquellos de nosotros que no conocemos los idiomas originales o que los conocemos muy poco, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, recordemos eso, el que llama es el Señor. Y Él es el que capacita. Y Él es el que da, el que ve cómo lo hacer. Aquí, versículo 1, 1 Timoteo 3:1 dice, palabra fiel, es decir, palabra digna de ser oída. Si alguno anhela obispado, buen puesto desea. Ahí no dice buen puesto desea, dice buena obra. No buen puesto, porque muchos creen que es un puesto, pero es una obra. Es necesario, pues, y ahora vamos a ver las cualidades personales, ¿verdad? Cualidades personales dice aquí que tiene que ser el marido de una sola mujer. ¿Eso es entendible? Hay que entender, amados, en el contexto en que se escribió, fíjense, no dice que tiene que ser casado. Lo que dice es que si es casado, tiene que ser marido de una sola mujer. El contexto histórico hay que entender, amados hermanos, que en aquella época la poligamia
era común. Es decir, el tener más de una esposa era muy común. Tener 2, 3, 4 esposas, lo sabemos, ¿verdad? Mas sabemos que el Señor Jesucristo enseñó que en el principio no fue así. Si fuera la voluntad de Dios, desde el principio, darle más de una esposa a un hombre, él hubiese hecho 25 Evas, pero solo hizo una. En el principio Dios unió a un hombre y a una mujer. Y aquí vuelve a confirmar en la doctrina de los apóstoles que el hombre, porque hermanos, todas estas cualidades las debemos anhelar todos nosotros, no solo los que están en obispado o que están en liderato. Esas son cualidades que todos nosotros debemos querer. Entonces, marido no solo mujer. Eso también incluye la fidelidad conyugal, ¿verdad? No debe ser un adúltero, no debe estar unido a una sola mujer. Debe ser sobrio. La sobriedad nos habla de seriedad, nos habla de solicitud, responsabilidad, ¿verdad? Y en otras palabras, no debe ser una persona, y eso también lo vemos también, eso también es repetido en Tito, ¿verdad? Tito repite estas mismas cosas, entonces aquí estoy solo haciendo hincapié en esas. Entonces vemos que debe ser sobrio, prudente, no imprudente, ¿verdad? Decoroso, hospedador. Entonces, cuando dice decoroso, debe hacer las cosas con decoro, ¿verdad? Yo tristemente hoy día he visto cosas de púlpitos que jamás hubiese yo pensado ver, ¿verdad? Hay predicadores y personas en liderato que se dedican a hacer chistes todo el tiempo y a estar bromeando desde el púlpito, pero el púlpito es para enseñar la palabra de Dios, no es para estar bromeando. No estoy diciendo que una vez en cuando alguien haya hecho eso y esté mal, pero cuando se refiere a eso es todo el tiempo. Eh, Cuando se hace todo el tiempo está mal, ¿verdad? Decoro, debe haber un respeto. La Biblia dice que hágase todo decentemente y en orden, ¿verdad? No, debe haber un decoro, debe haber un respeto en la imagen que se presenta. Hospedador, también en el contexto histórico, hospedador sí se refiere también a que recibe gente en su casa, y eso es cierto, eso es parte de esto, pero hospedador también significa que está dispuesto a ayudar a aquellos que están en necesidad y tenerlos en su casa, y aún si necesitan ayuda médica, ayudarlos. También está eso, de ahí viene la palabra hospital, por eso el hospital tiene camas y tiene cuartos, porque ahí se hospedan personas, ¿verdad? Entonces, hospedador es una persona que está dispuesta a recibir personas en su casa y a servirles, ¿verdad? Eh, y apto para enseñar. El anciano debe ser una persona apta para enseñar, ¿verdad? Eh, Eso no quiere decir que va a ser un gran predicador, porque no todos los ancianos son predicadores, pero también, pero tiene que saber enseñar. Quizás no lo hace del púlpito, pero si hay una situación, él tiene que saber qué la Biblia dice sobre X, Y o Z, ¿verdad? Muy importante, amados hermanos. No dado al vino, no es un borracho, ¿verdad? Si bien la Biblia no prohíbe beber vino, yo prefiero abstenerme de él, pero porque en nuestra cultura sabemos que la gente de afuera, y dice también que tiene que ser irreprensible, que tiene que tener buen testimonio de los de afuera. Si los de afuera me ven a mí bebiendo vino, ellos van a creer que yo soy un borrachón, ¿verdad? Entonces, y también hay culturas como en Europa, en que si ven a un ministro de la iglesia, a un pastor o a un anciano bebiendo vino, nadie va a pensar nada malo de él. En Alemania, en España, es así. En Francia, en muchos lugares, pero en Puerto Rico y en América Latina, ven a cualquier cristiano bebiéndose un vino en cualquier lugar y la gente va a dañar su testimonio. Entonces, por eso hay que saber qué principio seguir. El hermano William McDonald también decía, yo prefiero abstenerme, ¿verdad? Porque también son gastos de dinero, ¿verdad? Y eso es parte de ser sobrio. Y quizás una copa de vino a alguien no le hace daño, pero a otro sí, ¿verdad? A otro cada cual tiene una tolerancia diferente al alcohol. Yo no voy a estar probando, déjame ver cuál es mi tolerancia, ¿verdad? A ver cuánto puedo beber antes de emborrachar. No, tampoco. La Biblia también tiene este principio muy importante. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿verdad? Entonces, yo no me atrevo a decir que hay una prohibición de beber vino, pero sí puedo decir que es prudente en nuestra cultura, en América Latina,
tener cuidado, ¿verdad? Porque es mal testimonio beber alcohol para los creyentes. Ahora, este, no pendenciero es no peleonero, no que le gusta estar entrando en discusiones, muchas discusiones que no llegan a nada. Pendenciero también tiene el significado, también tiene el significado eh, de ser, como les digo, una persona que le gusta golpear a otros. Y usted pensará, bueno, yo nunca he visto un anciano, un pastor o un obispo que le pegue a otro, pero sí ha pasado. ¿Ok? Ha pasado. Yo conozco una asamblea en el norte, allá en un país en el norte, donde dos ancianos entraron a los puñetazos en el estacionamiento del local. Entonces, por eso Pablo lo dice, porque como hombres pecadores somos capaces de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, no, ya ahí perdió el testimonio. No pendenciero, que no le gusta estar en discusiones estériles, ¿verdad? Yo no tengo que meterme a toda discusión y tengo que tener opinión en todo. hay que ser prudente. Y también, no dado al vino, no pendenciero que no le gusta estar peleando, ¿verdad? Y sabemos que nuestra cultura ser muy emocional, muy fogosa, los ánimos se llenan fácilmente, ¿verdad? Y a la gente le encanta empezar a irse a las manos rápido. No debe ser así. No codicioso. Hay quienes entran en el ministerio para hacerse ricos. El ministerio no es para hacerse rico. De hecho, hay misioneros, y esto lo digo con cuidado porque yo no sé de dónde vienen los fondos de todos, y me consta que algunos antes de ser misioneros tenían grandes negocios, pero hay misioneros que viven mejor en el campo misionero que si tuviesen que trabajar un trabajo de 8 horas en su país. Entonces, no debe ser, el que entra al servicio del Señor no debe ser codicioso, lo hace porque quiere servir, ¿verdad? Y hay personas que dicen, bueno, me voy de esta iglesia porque en aquella me pagan más porque tiene más miembros, ¿verdad? Si el Señor lo guió a irse a esa iglesia, entonces que si es del Señor que se vaya. Pero si es solamente por el deseo de ganar más, entonces eso es codicia y no debe ser, amados hermanos. Entonces, nuestra cultura es una cultura muy materialista, muy materialista. Todo lo vemos a base de dólares y centavos y codiciosa. Tenemos una casa limpia, con techo, hasta aire acondicionado. O sea, la mayor parte del mundo no tiene ni aire acondicionado. Y todavía deseamos más, y más, y más grande, y más. No codicioso, ¿verdad? Gran ganancia es la piedad con contentamiento, dice esta misma epístola. De ganancias deshonestas, ¿verdad? De usar el dinero del pueblo del Señor para enriquecerse. También pedirle ofrenda a incrédulos. Hay quienes piden ofrendas a incrédulos. La, eso no, la Biblia no lo enseña. Son ganancias deshonestas. También engañando. Hay quienes predican, ¿verdad? Si das 10 en dólares, Dios te va a dar. Si das 10 dólares, Dios te da 100 porque vas a multiplicar. Eso es sembrar semilla. Eso es codicioso de ganancias deshonestas. Se le ve la costura rápido, ¿verdad? Uno simplemente tiene que prender en los medios y ver las cuantas predicaciones donde se pasa tanto tiempo hablando de las ofrendas, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, que es decir, pacificador, que busca la paz, no avaro, maceta diríamos nosotros aquí, ¿verdad? No una persona avara que solo piensa en lo de él y, ¿verdad? Que se resuelva, ¿ok? Que gobierne bien su casa, estos los que están casados, no pueden tener hijos, como dice Tito, en desilusión, disolución. Disolución significa que andan desordenadamente. Fíjese que no dice tienen que ser cristianos, pero si no son cristianos, porque eso es solo el espíritu, ningún padre puede hacer cristiano un hijo. Pero también si él gobierna bien su casa, sus hijos no van a andar por ahí en borracheras, en vida perdida. Eso es lo que significa disolución, ni en fornicación, ni en pecado público de inmoralidad. Están sujetos. Son los que están en su casa.
Si el que está fuera de su casa quiere echarse un galón de gasolina y prenderse fuego, eso ya es cuestión de él. Pero los que están en la casa tienen que estar sujetos, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí, con toda honestidad, ¿verdad? Que estén sujetos. Entonces, estas son cualidades personales de aquellos que están, que desean esta obra. De nuevo, no es un puesto, es una obra. Eh, apacible, de nuevo he mencionado pacificador, ¿verdad? Quiere buscar la paz. No la paz a costa de la verdad, pero la paz, ¿verdad? Es buena, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay 6 negativas morales, ¿verdad? 6 negativas morales. Seis negativas, ¿verdad? Aquí lo vemos, no dado al vino. Hay positivas. La positiva es que sea sobrio, que sea prudente, que sea decoroso, amable, apacible. Las negativas es no dado al vino, no iracundo, no que prende de medio maniguetazo, como decían los abuelitos antes, ¿verdad? No iracundo, no avaro, no pendenciero, no codicioso, no soberbio. Eso está en Tito 1:7. No está en esta lista, pero sí está en Tito. No soberbio, ¿verdad? No arrogante. Yo he tenido, ¿verdad? Y esto es, yo conocí, volviendo al hermano McDonald, y le recomiendo, de hecho, el hermano McDonald tiene unas explicaciones mucho mejor que las mías en cuanto a esto. En su curso bíblico, Cristo amó la iglesia, le recomiendo que lean esa lista que él tiene ahí. Él tiene 17 puntos, que son basados en esto también, pero las explicaciones que él da son muy bonitas. Y sabe qué, amado hermano, yo conocí al hermano McDonald, y, y él no era soberbio, era, como dicen en inglés, approachable. Uno podía acercarse a él y hablar con él y él le prestaba atención. Hay muchos que son soberbios, que están en liderato en iglesia, son gente muy soberbia, no se acercan a la gente, están en un pedestal y sí, muchos de ellos son grandes maestros, grandes conocedores, nadie les quita eso, pero muchas veces pecan de soberbia, ¿verdad? Entonces no debe ser soberbio el que está en esta posición. Bueno, vimos las cualidades personales, hemos visto las negativas morales y también las cualidades sociales, ¿verdad? Las hemos mencionado aquí. Marido de una sola mujer que gobierna sobre su casa. Sociales en cuanto cómo se relaciona, ¿verdad? Con su familia, que es la sociedad más importante, es la familia. ¿Cómo se relaciona con su familia? Que sea hospedador, ¿verdad? Cómo se relaciona con los de fuera de su familia, que tenga buen testimonio de los de afuera, ¿verdad? Y eso también lo dice, si una persona es líder en una iglesia, no, no debe ser, no debe tener mal testimonio, ¿verdad? Es decir, no, ese es el que en el trabajo llega tarde siempre. Ese es el que poncha a las 4, pero firma a las 5, ¿verdad? Ese es el que gana tanto dinero, pero cuando le reporta al gobierno, le reporta menos. Testimonio de la afuera significa ante las autoridades. Ese es el que, cuando la policía lo agarró, empezó a decir, que tanto criminal por ahí, usted me para a mí porque voy. Buen testimonio de los de afuera, de todos, nuestros jefes, nuestros familiares. Tú sabes que él es de los aleluya, pero mira la verdad, cuando llega a la casa es más gruñón que Pedro Picapiedra, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, esas cualidades sociales son muy importantes. Tienen que tener buen testimonio de los de afuera. Cualidades espirituales, ¿verdad? Vamos a Tito capítulo 1 y versículo 8, ahí cerquita. Cualidades espirituales. Dice, amante de lo bueno y de las buenas personas, ¿verdad? Amante de lo bueno. No es caracterizado por cada vez que hay una película nueva de Hollywood, él está allí en primera fila, viendo a ver cómo se ametralla a una persona, ¿verdad? En el último baño de sangre de Hollywood, o en la última película blasfema de Hollywood. Amante de lo bueno, amador de lo bueno, maduro. Timoteo 3:6 nos dice, no un neófito. Todas son cualidades espirituales, para que no se envanezca y caiga en el lazo del diablo, ¿verdad? Neófito significa uno nuevo en la fe o demasiado joven. Porque sí, hay muchachos que tienen 16 años,
y conoció al Señor a los 5. Lleva ya casi 15, más de 10 años en el Señor, pero sigue siendo inmaduro, porque no es lo mismo, o sea, y aquí en Puerto Rico, ¿cuántos niños predicadores no ha habido? Yo he visto que ponen a un niño a predicar. Hermanos, el niño, ¿qué experiencia de fe tiene un niño? ¿Qué experiencia tiene de trabajo un niño? A menos que haya empezado a cortar caña a los 8 años, ¿verdad? Pero ¿qué experiencia de fe tiene? Eso nos muestra a nosotros una falta de discernimiento a la hora de... que una reunión de jóvenes, un joven se ponga, se las cosas, Timoteo era joven, pero no era un niño, no era un niño, era maduro en la fe, esa era su cualidad. Entonces, amados hermanos, a veces nosotros confundimos habilidad con don. Y sí, hay jóvenes que tienen mucha habilidad. No significa que sea un don, hay que tener mucho cuidado. También la gente confunde elocuencia con don espiritual. La elocuencia no es don. La elocuencia es una buena herramienta. Si una persona tiene elocuencia, facilidad de hablar, eso le ayuda en su ministerio. Eso es patente. Pero Pablo no era elocuente. Yo conozco hermanos que Dios ha usado muchísimo y no eran elocuentes. A veces pensamos que la elocuencia es un don. Entonces, debe ser maduro, no un neófito, ¿verdad? Como dice aquí, no un neófito para que no caiga en no sea que envaneciéndose, es decir, volviéndose soberbio, volviéndose vano, caiga en la condenación del diablo. Yo he conocido jóvenes que tristemente los han lanzado muy temprano al ruedo y hoy en día están en el ministerio, pero son sumamente soberbios y no pueden tener empatía porque no tienen experiencia de fe. No saben lo que es una persona que trabaja 10 horas al día y no saben cómo tratar con esa persona, porque son neófitos. No tienen experiencia de vida ni de fe. Son neófitos tanto espiritualmente, o quizás no tanto espiritualmente en algunos casos, pero sí son neófitos en cuanto a la vida. Entonces, amados hermanos, no puede ser un neófito, son cualidades espirituales. Uno nuevo en la fe o inmaduro. Tiene que tener buen conocimiento de la Escritura, eso lo leímos en Timoteo 1:9. Dice así, retenedor de la palabra fiel que es conforme a la doctrina. Conforme a la doctrina, ¿cuál doctrina? La doctrina en la que perseveraba la iglesia, la doctrina de los apóstoles. No es la doctrina que a mí yo quiera, ¿verdad? En la doctrina de los apóstoles, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen, a los contumaces, a los que insisten en el error, ¿verdad? Que son los contumaces los que contradicen. Personas que no importa cuánto uno le pueda enseñar, son contumaces. Pero no es, esto se hace no peleando, se hace con toda mansedumbre y reverencia, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Se hace con toda mansedumbre y reverencia, como dice, con temor al Señor, como dice el apóstol Pedro. Ahora, hemos leído, ¿verdad?, sobre las cualidades espirituales, apto para enseñar. También dice Tito, ahora vamos a ver la cualidad de su disposición, ¿verdad? Él cuida con ánimo, él anhela este trabajo, él anhela la obra, esa es su disposición, con ánimo, él anhela esa obra. Eso dice 1 Timoteo 3:1, lo hemos leído, él cuida voluntariamente, nadie lo está forzando a esa obra, no es forzado, no es que mira, tú eres hijo de un pastor, tú también tienes que ser pastor, ¿verdad? O tú te graduaste, no es forzado, es voluntario, no es forzado. Y también vamos a 1 Pedro 5, para leer otro texto. 1 Pedro 5. 1 Pedro 5 y versículo 2 dice, aquí entonces vamos a hablar de la obra. Hemos leído las cualidades de disposición, ahora vamos a hablar de la obra. ¿Qué hace? Bueno, 1 Pedro 5, 2 dice, apacentad la grey de Cristo, que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, cuando dice no por fuerza, no es que fue obligado a hacer esto, es que él lo hace, porque Dios le ha puesto eso en su corazón. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ¿verdad? Con ánimo. No como enseñoreándose sobre las heredades del Señor, sino siendo ejemplos de la grey.
Entonces, ¿cómo lidera un pastor anciano u obispo? Él lidera siendo ejemplo, no lidera enseñoreándose, ¿verdad? ¿Y quién es el príncipe de los pastores? Cristo. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esto es una corona especial para aquellos que están en este ministerio. Entonces, amados hermanos, eso es parte de su obra, apacentar. Apacentar significa darle de comer. Entonces, es necesario que el que está en esta obra pueda darle de comer a los que están espiritualmente hablando, metafóricamente, ¿verdad, amados hermanos? Eh, También debe conducir, eso es lo que vemos ahí, ¿verdad? Siendo ejemplos, conducir, siendo ejemplos, ¿verdad? Yo no puedo decir, hagan tal cosa si yo no la hago, ¿verdad? Es como aquella señora que dijo, yo hablo malas palabras, pero le digo a mi hijo que no hable malas palabras. Entonces su hijo está recibiendo un doble mensaje, ¿verdad? No, no debe ser así. Eso no quiere decir que son perfectos, ¿verdad? Pero quiere decir que son, que Dios ha puesto esas cualidades en ellos y que cuando fallan también piden perdón por sus fallas, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, eso es importante. Eh, Hay un ejemplo, cuando habla de cuidar, el término pastor nos habla de cuidado. Fíjense, ustedes conocen la parábola del buen samaritano, allá en Lucas capítulo 10. El buen samaritano encuentra al judío mal golpeado, robado, todo, y él lo lleva al mesonero. Y él le dice al mesonero, cuídamele, y si te debe algo, cuando yo venga te lo voy a pagar. Es una ilustración muy hermosa. El samaritano es como si fuera el Señor Jesús. El mesonero es como si fuera el anciano pastor. Cuídalo hasta que yo venga y después te pagaré. Y esa es parte de la obra, ¿verdad? Y tiene que ser fiel, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 4 y versículo 2 nos dice, tiene que ser fiel, no una persona inconstante. Yo he visto iglesias donde los líderes casi nunca vienen a las reuniones, casi nunca se preparan, casi nunca hacen cosas, y la iglesia sufre, la iglesia sufre. Dice así, 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Entonces tienen que ser fieles, fieles, fieles a la iglesia, fieles a la palabra, fieles a la doctrina y sobre todo fieles al Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, otra cosa, y este es un tema que a algunos no les gusta tocarlo mucho entre nuestros círculos, pero ¿qué de aquellos que viven del Evangelio? ¿Verdad? Vamos a 1 Timoteo 5, 17. 1 Timoteo 5, 17. Dice así la palabra del Señor. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en la palabra y en la enseñanza. Trabajan en la palabra y en la enseñanza. Es decir, aquellos que no tienen trabajo fuera, secular, y la iglesia los sostiene. Entonces quiere decir que hay ancianos que trabajaban secularmente y hay ancianos que se dedicaban solamente a predicar la palabra y a enseñar, y obviamente pues tienen más tiempo para prepararse y de todas estas cosas. Amados hermanos, hay quienes llaman a esto pastor, ministro, no importa cómo se le llame. Sí hay hermanos, ahora no toda iglesia local, y esto hay que ser bien enfático, tiene esa capacidad, ¿verdad? Hay iglesias locales, yo tengo un amigo que él se dedica a ser pastor, pero entonces hay una distinción, hay ancianos que se dedican a eso, trabajan en eso. Y ahí viene la figura del pastor, como le llaman, pero es un anciano también. No es uno solo, también es otra cosa muy importante que se me olvidó decir al principio, siempre en plural. No hay iglesia con un solo pastor o un solo anciano, siempre son dos o más.
No puede ser uno, porque una sola persona no tiene todos los dones, ni toda la prudencia, ni todo. Necesita ayuda. Entonces eso es muy importante. Eso de un pastor, eso no es bíblico. Ah, que entre los ancianos o pastores hay uno que se dedica a eso sí, o dos, lo que pueda mantener la iglesia. En nuestros círculos se comete un grave error, muchas veces. Tienen hermanos que sí viven y los hermanos le ayudan económicamente, pero no están en una iglesia local, se pasan todo el año viajando por todo el país, predicando de iglesia en iglesia, cuando la iglesia local de ellos tiene mucha necesidad. Y eso es un grave error. Muchas de nuestras asambleas así lo entienden, que el que está es porque se va a estar por ahí todo el tiempo. No, si la iglesia local necesita ayuda, esa persona debe estar ahí primordialmente. No quiere decir que no puede visitar otras iglesias, otras asambleas, pero es necesario que esté allí para suplir la necesidad de la iglesia local primero y después la de otros. Entonces, amados hermanos, ahora no toda iglesia local tiene esa capacidad económica. El mismo apóstol Pablo, cuando las iglesias no podían ayudarlo, él trabajaba. Él trabajaba haciendo tiendas. Entonces, obviamente, el que es llamado a esta obra de trabajar en la palabra y en la enseñanza, no siempre va a tener esa ayuda, pero si la tiene, pues el Señor la provee, ¿verdad? Pero no es el deseo, no es la codicia. El deseo es ayudar, porque ahora mismo un enseñador o un maestro puede decir, ah, no, pero es que ahí no me pueden ayudar, entonces me voy a otro lugar. Eso no es codicioso. Muy importante. Pero sí hay una distinción. Hay ancianos que trabajan en su trabajo normal y hay ancianos o pastores que trabajan en la palabra y la enseñanza. Es decir, y dice, ¿por qué? Versículo 18, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y eso sí la iglesia puede, ¿verdad? Si la iglesia no puede, pues no puede. Eso quiere decir que el que ha sido llamado para esa obra se va a ir porque aquella tiene 1000 miembros y me pueden pagar. No, significa que de acuerdo al Señor, a la voluntad del Señor, si eso se da, pues se da. Si no, pues uno trabaja porque estas manos me han servido, dice Pablo. Y para eso trabajamos, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, eso es en cuanto a la obra de los ancianos o pastores. ¿Ah? Ellos cuidan, y como hemos visto ese ejemplo en la parábola en la palabra del buen samaritano, el mesonero cuidó, ¿verdad? Esa es la encomienda que el Señor le ha dado a aquellos, apacentar la grey, la heredad del Señor. Entonces, amados hermanos, esa es la obra. Y esas son las cualidades personales, las cualidades espirituales y la disposición. Que así sea, ¿verdad? Y después de todo, todos nosotros deberíamos anhelar servir al Señor. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, te pedimos que tú nos ayudes cada día a ser más fieles a ti, a estar más apegados a ti, a tu palabra, y a poner en práctica lo que tú nos has enseñado. Sí, Padre, te damos gracias por la iglesia local que nos has dado. Oramos por todas las iglesias locales que se reúnen en cualquier lugar, que invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y así, Padre, pedimos que nos ayudes, Padre, cada día a servirte mejor y a prepararnos mejor. Así, Padre, te damos gloria por tu palabra y por el Señor Jesucristo y también gracias. Pedimos tu misericordia camino a nuestros hogares. En el nombre del Señor Jesucristo. Antes de terminar, vamos a cantar un himno.